amiguito, te saluda la tía Bessie. Te invito a que participes con nosotros en nuestro espacio Kids IBJ, aquí en tu canal de YouTube de Iglesia Bautista Jerusalén. Todos los domingos a las 9 de la mañana tendremos muchas sorpresas, muchos saluditos y muchas cosas especiales de Dios para ti. No lo olvides, te esperamos. Hermanos, buenos días, que el Señor les bendiga. Le damos gracias al Señor que nos permite el día de hoy, un domingo más, reunirnos para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Este es el día del Señor, así que preparemos nuestro corazón, nuestra mente y nuestros oídos para escuchar la palabra del Señor. Iniciamos. Él ha cambiado nuestro lamento en baile. ¿Cuántos están alegres? ¡Vamos!
Muy buenos días. Es nuestro deseo que estén bien. Gracias por estar ahí fielmente para que juntos disfrutemos de un tiempo de comunión y de devoción. Buenas noticias para nuestros niños, padres de niños pequeños. Estamos haciendo los esfuerzos y orando que el Señor nos permita que el próximo domingo a las 9 de la mañana comencemos con un segmento infantil. Por favor, sus niñitos ahí cerca de usted, por lo menos en esos 15 minutos. Y si puede tener invitados, mejor. Para que vengan y aprovechen este tiempo para ellos, con música, con una lección bíblica, con preguntas, en fin, para que ellos disfruten también como nosotros y para que ellos también se fortalezcan en sus convicciones como nosotros. Nuestros niños necesitan convicciones. Los tiempos que vienen para ellos son tiempos complicados. Entonces hay que entrenarlos, aparte de lo que usted les da en la casa, en cosa de inspiración, de ejemplo, de consejo, de instrucción. También hay que entrenarlos con edificación y por la gracia de Dios y el esfuerzo de algunos hermanos, pues creemos que podemos lograr algo que tal vez es no tan profesional, pero que va a ser de bendición porque el Espíritu de Dios así lo quiera. Invitados pues y comenzamos con buenas noticias y hoy gracias por participar de este tiempo para que nos gocemos y nos inspiremos en un nuevo tema. Este tema, con la ayuda del Señor, le puse del lamento a la alabanza. Del lamento a la alabanza y nos vamos a basar en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 7. Vamos a leer los versículos del 11 al 17. San Lucas, capítulo 7, los versículos del 11 al 17. Estoy dando el tiempecito para que usted lo localice, lo tenga ahí reservadito. Creo que no vamos a usar otros pasajes. Sí voy a decir otro, pero de memoria. Entonces usted puede quedarse ahí en San Lucas para observar estos dos escenarios que vamos a meditar en esta oportunidad. San Lucas 7, ¿ya lo tiene? Versículos del 11 al 17. Dice así en el nombre de Jesús. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Creo que ahí nos vamos a enfocar un poquito al final, en el versículo 16. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Por supuesto, está hablando de Jesús, nuestro Señor. Acompáñenme a orar un momentito, por favor. Padre Santo, cada vez que nosotros elevamos a ti nuestra voz y nuestro corazón, es un honor, es un privilegio, es un regalo el que tú nos das. Poder tener audiencia permanente contigo cuando invocamos el nombre de Jesús, nuestro Señor. Gracias por escucharnos
Gracias por guiarnos en esta meditación. Que tu nombre sea glorificado y que los corazones sean bendecidos. A ti nos encomendamos, Padre Santo, en el nombre precioso y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y gracias por la asistencia fiel, dulce y tierna del Espíritu Santo. Amén. Del lamento a la alabanza. Aquí tenemos dos escenarios. Y yo tengo una pregunta. Porque el pasaje comienza diciendo que dice, y aconteció después que él iba a una ciudad que se llama Naín. Otras versiones dicen que era una aldea. Pareciera que es una aldea, pero que tenía muro y tenía puerta. Y como le digo, pues tengo dos escenarios y tengo una pregunta. Tal vez antes de exponer los dos escenarios, expongo solamente el primero y luego hago la pregunta. Nuestro Señor Jesús recientemente, revisando el contexto, veo que había realizado milagros en Capernaum. Capernaum es de la región de Galilea. Pero en la región de Galilea también hay otras ciudades. No solamente está Capernaum, estaba Nazaret, estaba Naín, y estaban otras que Betsaida y otras ciudades en donde nuestro Señor Jesús había hecho milagros. San Lucas registra en el contexto que nuestro Señor Jesús había limpiado a un hombre leproso. Eso es una cosa pues milagrosa. Había sanado al siervo de un centurión romano, que ya estaba grave. Había sanado a la suegra del apóstol Pedro. Había liberado a unos endemoniados también. Y había restaurado la salud completa de un paralítico. Eso solamente en Capernaum, recientemente. Y luego ya viene la escena que estamos presentando cuando dice, y aconteció después de lo que le acabo de mencionar, que él, Jesús, iba al lugar llamado Naín. La pregunta es, ¿qué era lo que movía a nuestro Señor Jesús a que, estando en un lugar de avivamiento y en un lugar de tanta necesidad, porque ahí estaba, ya le dije, Capernaum, Nazaret, Caná y otras ciudades donde había necesidad, habían innumerables enfermos, oprimidos por demonios y cuántas personas? Pero ¿qué era lo que lo movía a él después de estos milagros para comenzar una caminata? Porque no era la primera vez que lo hacía. La Escritura registra que en una oportunidad el Señor Jesús de pronto empieza a caminar 80 kilómetros hasta la región de Sidón. Pues yo pienso que los discípulos, sus seguidores, sus apóstoles, posiblemente se preguntaban, ¿y ahora qué pasó? ¿Por qué no seguimos aquí? Si el ambiente está re hermoso, hay tantos milagros, tantas necesidades, tantas conversiones, y ahora de pronto empieza a caminar, y no una caminata pequeña, 80 kilómetros hasta Sidón. ¿Qué era lo que lo movía? ¿O qué era lo que lo hizo bajar del monte de la transfiguración, en donde él había mostrado su gloria, y donde por lo menos 3 de sus apóstoles habían visto esa gloria maravillosa? ¿Qué fue lo que lo inquietaba al día siguiente para bajar de ese monte y atender algo al pie del monte? ¿O qué antes de venir en carne? ¿Qué es lo que lo movía a él al desierto para atender alguna necesidad, alguna situación? Bueno, yo encuentro que la respuesta en parte está en el Salmo 51 y versículo 17, en donde dice, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. De manera que, ¿qué era lo que lo movía? Lo que lo movía era su corazón, que estaba lleno del Espíritu Santo y que le indicaba que había un clamor, que había una necesidad, una angustia, una desesperación de alguien. Claro, había mucha gente, ya le dije, con necesidades, pero no todos clamaban a Dios como era. Entonces, quien clamaba a Dios de corazón y con fe, personas creyentes que obedecían la palabra del Señor en todas sus posibilidades, cuando clamaban a Dios, movían el corazón del Señor para ir allá, sin importar la distancia.
¿Qué lo movió a caminar 80 kilómetros? Una madre que gritaba porque su hija estaba endemoniada y era una cananea, no era ni siquiera judía. Pero clamaba a Dios con angustia por un socorro. Y el Señor caminó 80 kilómetros para ir a atenderle su necesidad. ¿O qué pasó con al pie del monte que le mencionaba? Pues un padre que estaba ahí, angustiadísimo porque su hijo, que estaba endemoniado, daba la apariencia de que se quería suicidar, pero realmente era el demonio el que lo quería matar. Y él no hallaba qué hacer. Y otros casos así. Ahora vemos este caso, que el Señor está en Capernaum, acaba de realizar al menos los milagros que le dije y otros milagros que seguramente hizo en otras ciudades por ahí, y de pronto empieza a caminar 35 kilómetros aproximadamente. Eso le llevó a él por lo menos 2 días. Porque acuérdese usted que dice la Escritura que no iba solo, iba con él, dice la Escritura aquí, iban con él muchos de sus discípulos. No eran solo los 12 apóstoles, muchos de sus seguidores ya iban con él, y aparte de eso, una gran multitud. Y él no iba a la carrera, él iba normal. Pero 35 kilómetros no se recorren en un día, es muy fatigoso. Así que por lo menos se llevó 1 día y medio o 2 días para llegar a ese lugar. ¿Qué era lo que lo atraía ahí? Bueno, ya dijimos, ¿verdad?, que un clamor de angustia, un clamor de fe le movía su corazón, y diríamos en los tiempos actuales le movía su agenda. ¿Y cómo se imagina usted que se veía aquella multitud caminando? El Señor Jesús adelante, quizá 2 o 3 de sus discípulos conversando con él y los otros atrasito, luego los demás discípulos que ya eran seguidores de él, y luego una gran multitud, pues era un cortejo enorme. Y esta gran multitud y todas estas personas ya habían visto la gloria del Señor, ya habían visto su gloria cuando Él levantaba enfermos, cuando limpiaba leprosos, cuando liberaba endemoniados, ya habían visto su gloria. Entonces tenía que ser un como cortejo enorme, en donde iban conversando, en donde iban exponiendo su admiración, verdaderamente su expectación de lo que el Señor había hecho y de lo que haría más adelante. Esa es la primera escena. Un cortejo hermoso, numeroso, caminando, siguiendo al Señor de la esperanza, al Señor de la vida, al Señor de la gracia, al Señor del poder, Jesucristo, el Hijo de Dios, vestido en carne, en sencillez. Ahora, el otro escenario. Mientras que ellos están caminando, allá en la aldea de Naín o en la ciudad como sea, dice la Escritura que ahí pues había un velatorio. Claro, el velatorio de aquella gente no era como los que nosotros conocemos, sino que por lo regular la gente de Palestina acostumbraba a enterrar a sus muertos el mismo día, porque por el calor, y dice que si el Señor iba caminando con toda esa multitud es que no era invierno. El invierno es sumamente frío allá, pero en tiempo normal es caluroso. Entonces, por ese calor, un cuerpo de un difunto no se podía conservar por mucho tiempo. No era Egipto para que los embalsamaran, sino que era Palestina, el área de Palestina. Entonces lo que hacían era que le ponían una mortaja, diríamos, delgada, y le dejaban su rostro posiblemente descubierto. Era una camilla. Y ya se imagina usted la escena allí, en esa aldea, en esa casa, la angustia, porque era una madre la que estaba velando a su único hijo. Y dice la Escritura que esa madre era viuda. La escena era terrible. Y llegó el momento de sacar el féretro y de caminar hacia afuera de la ciudad. Posiblemente algún sector de cementerio o posiblemente algunas cuevas. Ellos acostumbraban a hacer eso también, en cuevas, para ir a depositar el cuerpo de ese muchacho. ¿Se imagina usted a esta madre? Viuda. Y ahora su único hijo, que era su compañía, que era su apoyo y posiblemente era su sustento, porque ya era un muchacho, posiblemente ya trabajaba y él proveía para ella. Ahora se había quedado sin él. Él había muerto. La Escritura no dice si había muerto de una enfermedad o de cuál fue la situación. Accidente posiblemente no fue.
La cosa es que él está muerto y la mujer está ya sin fuerzas. Ya no tiene fuerzas, como una madre dolida por su hijo. Ya no tiene fuerzas. Y la gente acompañándola, posiblemente más mujeres, porque más sensibles y más identificadas con una madre. Así que llegó la hora de salir de la casita. Y van caminando hacia la puerta de la ciudad. Y dice la Escritura que dice que cuando nuestro Señor Jesús llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. ¿Se imagina usted esa escena? Desgarradora. La madre sin fuerzas ya para llorar y con desesperación acerca de lo que iba a hacer. Y dice, la cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad. Así que ahora se organiza el otro cortejo. Pero un cortejo que venía de camino hacia Naín, con gente bulliciosa, con gente alegre, comentando la gloria del Señor. Posiblemente algunos de los beneficiados ahí, tal vez ahí venía el paralítico que el Señor había levantado, ahí venía el leproso que el Señor había limpiado, como un testimonio de la gloria del Señor, al que algunos consideraban que él era un gran profeta. Y se menciona la palabra, porque muchos de ellos tenían el estudio de la palabra cuando hablaban de, por ejemplo, el gran profeta Elías o el gran profeta Eliseo, que el Señor usó también a Eliseo para resucitar a algún muerto. A Elías también lo usó así y otros milagros. Entonces ellos consideraban que Jesús era otro gran profeta. No todos, otros ya tenían la revelación. Y entonces dice que ahí va ese cortejo, una multitudinaria con alegría, con comentarios, con un poco de bullicio y de pronto silencio porque viene otra multitud con un féretro. Y las plañideras, dice una expresión de la cultura judía, las plañideras que tocaban algún tipo de instrumento, lloraban y cantaban cantos fúnebres mientras llevaban el cuerpo de este muchacho a enterrar. Pero dice que cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Posiblemente ya hubo un silencio profundo. Los que venían con el Señor Jesús expectantes, la mujer con su corazón destrozado, la gente que la acompañaba con incertidumbre. ¿Y este Señor que quién será? ¿Este joven quién será? ¿Por qué haría eso? ¿Por qué se acercó? Incluso tocó el féretro y les dijo, deténganse un momento. Y entonces ahí tenemos ahora la expectación de aquellos que venían con él, que habían visto su gloria. Los de Naín posiblemente habían sabido algo de él, pero no lo habían visto, o no lo dice la Escritura. Pero la cosa es que la expectación subió, porque resulta de que algunos pudieron haber comentado, sí, él sana enfermos, sí, limpia leprosos, incluso libera endemoniados. Pero, ¿resucitar a alguien? ¿Será posible? ¿Qué es lo que pensará hacer? ¿Será que solamente le está diciendo palabras de consuelo a la señora? Y le dice, no llores. ¿Pero usted qué dice? ¿Cómo no llorar? ¿Cómo no llorar ante una situación tan dolorosa? Una versión dice, no llores más. Pero ¿cómo no llorar? Si la cosa era quebrantadora, indescriptible. Pero el Señor sabía lo que iba a hacer. La gente pensando, ¿será posible? ¿Qué irá a hacer el Señor? Y de pronto se escucha la voz. Se escucha la voz que va a penetrar no solamente en el oído de todos los oyentes, sino que va a penetrar incluso en el más allá. Acuérdese usted que este muchacho no había muerto en ese instante. Tendría no sabemos cuántas horas de haber fallecido. Su alma se había apartado de él, su espíritu había salido. Solamente iba ahí el cadáver. Y de pronto la voz del Señor que le dice, joven, a ti te digo, levántate. Esa voz penetró hasta el más allá. ¿En dónde estaba el alma? No lo sabemos, esa es la parte misteriosa, porque sabemos que muerte quiere decir separación. Y lo que ocurre con una persona cuando fallece es que se separa el cuerpo, el alma y el espíritu. Dice la Escritura que el cuerpo ya sabemos a dónde va, a la tierra de donde fue tomado.
El alma va al lugar que decidió y el espíritu vuelve a Dios que lo dio, el aliento de vida. Pero el alma, que encierra las emociones, los pensamientos, los sentimientos, los recuerdos, las sensaciones, el alma que encierra a la persona va a donde la persona había decidido durante su tiempo de vida. Y un hombre dijo, tanto en este caso como en el caso de Lázaro, que todavía no se había dado, un hombre santo dijo, si Jesús no dice, joven, a ti te digo, levántate, posiblemente se hubieran resucitado todos los muertos que habían en esas cuevas. Pero le dijo, a ti te digo, levántate. Y dice la Sagrada Escritura que el joven entonces se incorporó, el que había muerto, y comenzó a hablar y lo dio a su madre. ¿Se imagina ese impacto? Tremendo impacto. Pero aquella voz traspasó las fronteras de la muerte y alcanzó el alma de este joven donde estaba. El espíritu volvió a su cuerpo y resucitó, porque nada es imposible para Dios. Él hizo un milagro de resurrección y créame, creo con todo mi corazón que el Señor no solamente resucitó a este muchacho, le resucitó la esperanza a la mamá. Le resucitó la oportunidad al muchacho. No sabemos cómo había sido su vida, no sabemos si había practicado la fe genuina, pero la cosa es de que si él había muerto sin esperanza por haberse ido en desobediencia a Dios, lo más seguro es que estaba en un lugar ya de tormento. Pero de allá el Señor lo hizo regresar para resucitarle la oportunidad y para resucitarle el ánimo y la esperanza a la madrecita que ya lo daba por perdido. Y estoy seguro también que muchas de las personas que iban ahí, que tenían ya su alma muerta en desánimo, en desesperación, en vicios posiblemente, también le resucitó la esperanza. Poderoso movimiento del Señor. Cosas que uno no ve, pero que el Espíritu Santo le revela de alguna manera. Ya empiece usted a recibir, si usted está en alguna lucha de algún tipo personal o familiar, empiece usted a recibir el mensaje y a recordar y creer que Jesucristo nuestro Señor, el Hijo del Dios viviente, es el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Así que ahora resulta, del llanto surge la alegría, de la desesperación surge la esperanza y del lamento se transforma en alabanza. Porque dice la palabra del Señor, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios. Eso es alabanza. Y glorificaban a Dios. ¿Pero qué decían? Un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Eso era cierto. Nuestro Señor Jesús vino como sacerdote, como profeta, como maestro, como pastor, como hijo de Dios, como Mesías, el único. Él y vino como rey también. Y entonces ellos tenían razón los que decían, un gran profeta se ha levantado, sí. Pero tenían más razón los que dijeron, Dios nos ha visitado. Dios ha visitado a su pueblo. Porque mire, la gente no lo sabía. Pero ya había habido alguna revelación en que en ese cuerpo joven, de 31, 32 años de edad, en ese cuerpo sencillo, vestido con vestiduras sencillas, con sandalias sencillas, en ese cuerpo estaba Dios, el Dios creador de los cielos y de la tierra. Estaba ahí en ese hombre llamado Jesús, Jesucristo, el Hijo de Dios. Dice el Evangelio según San Juan que en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Santo Tomás, cuando el Señor Jesús le dijo, Tomás, ¿querías ver mis manos? ¿Querías tocar mi costado? Ven acá, acércate, tócalo, míralo. Dice que Tomás le dijo, Señor mío y Dios mío, porque Jesucristo es Dios. Ahora vemos pues una nueva maravilla. Ahora las dos multitudes, los que venían acompañando a la doliente, y la otra multitud que acompañaba al Señor, fuente de vida, ahora están en una sola multitud alabando al Señor. El cortejo fúnebre terminó, la fiesta volvió, la alegría vino porque Jesús está ahí.
Y eso debe ser para nosotros una esperanza hermosa que nos tiene que llenar de alabanza. Es decir, entonces quiere decir que yo todavía no tengo mi caso perdido. Quiere decir que mis hijos todavía tienen esperanza. Quizás están desorientados, quizá ya están esclavizados, quizá están adictos, o quizá cualquier situación puede darse por perdida, pero hoy podemos ver que nuestro Señor Jesucristo es el mismo y está atento al clamor sencillo del corazón creyente. Recuerde lo que le dije del Salmo 51 y versículo 17. Al corazón contrito y humillado no desprecia el Señor. No hay culpa que la que Él no pueda perdonar. No hay necesidad que Él no pueda comprender. No hay llamada que Él no esté dispuesto a atender, ni súplica que Él quiera ignorar. Jesucristo, el Hijo de Dios, es el mismo. Dice Hebreos 13, Él es el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Y lo tenemos al alcance de una llamada de fe, de una oración profunda del corazón, tanto para salvación como para atención de alguna situación. Esto no quiere decir que no vamos a tener problemas. Problemas hay en la vida. Lo tendríamos como creyentes y los tendríamos como no creyentes. Pero lo cierto es que el que ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón ha sido constituido como hijo de Dios. Y cuando Él clama, Padre, por amor de tu nombre, esta es mi situación. Si no le resuelve el asunto, por lo menos le va a dar paz en su corazón y le va a dar fe suficiente para calmarse, esperar y ver la gloria del Señor. Vamos a hacer una pausa en este punto y volvemos en un instante para la conclusión final. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame.
Gracias por estar ahí. ¿Se recuerda? Del lamento a la alabanza. Y eso es algo que nosotros, como cristianos, si tenemos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, podemos experimentar. Yo la vez pasada le conté a usted en otro de los mensajes de que por eso se extraña mucha gente, porque dicen que aún en los velatorios a veces nosotros cantamos. Y es porque tenemos esperanza. En Colosenses dice que no nos entristezcamos. Perdón, en Tesalonicenses dice que no nos entristezcamos como los otros que no tienen esperanza. Y en Colosenses dice, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Así que no obstante la situación, el problema que sea, la circunstancia de vida que nos toque vivir, la pasamos confiando en el Señor. Él tiene el control, el conocimiento y la decisión de lo que Él va a hacer en nuestras circunstancias. Pero ya sabemos que, como dice Jeremías, planes de bien y no de mal tiene el Señor para con nosotros. Y como dice en Romanos 8:28, que todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios. El Salmo 84 dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuentes. Yo me imagino a aquella mujer, aquella madre, después de recibir a su hijo y fundirse en un abrazo extenso con él, pero ahora ya no de tristeza, ahora de asombro, ahora de regocijo, ahora de esperanza, ahora de bendición. La gente está enfiestada, Jesús está ahí, cambió un cortejo fúnebre en un cortejo de alegría, en un cortejo de alabanza y de esperanza. Él es nuestro Señor. Como le digo, hoy hay quizá padres de familia que casi están perdiendo la esperanza porque sus hijos ya se metieron en adicciones, ya se metieron en situaciones que están bien complicadas y que lamentablemente ya se les da casi por muertos. Yo he escuchado más de una vez a alguien que dice, yo ya le entregué mi hijo, mi hija al Señor, no encuentro solución para él o para ella, porque ya lo dan por muerto. Y el poeta lo decía, ¿se recuerda? El poeta lo decía cuando dice, muertos no son los que yacen en la tumba fría, sino los que tienen muerta el alma y viven todavía. Pero no hay dificultad para el Señor, para aquel que confía en Dios. Quizá es el esposo el que está en problemas, quizá es la esposa, quizá son los hijos, quizá son los padres, porque todos tenemos situaciones en esta vida, descontroles, equivocaciones, errores garrafales muchas veces, pero nunca la esperanza se pierde si se invoca al Dios de la gloria, si se invoca el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y por cierto, sí dice la Escritura, que cuando ya sea nosotros o alguien nuestro anda en delitos y pecados, dice, está muerto. Así dice Efesios 2:1. Es el testimonio que tenemos nosotros de que admitimos que en nuestro pasado estábamos muertos. Dice, y vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, mas Él os dio vida. De manera que los que ahora estamos viviendo la fe de nuestro Señor Jesucristo, estamos en vida nueva. Las cosas viejas pasaron y otros vestigios siguen desapareciendo y ahora vivimos una vida nueva. Yo creo que ahí se inspiró aquel cantante que dijo, has cambiado mi lamento en danza, o has cambiado mi lamento en baile, decía la original. Nosotros lo cantamos y decimos, has cambiado mi lamento en gozo. Aquel cilicio era el luto de la gente de aquel tiempo. Aquel cilicio me lo cambiaste en alegría, por eso a ti cantaré, gloria mía. Ahí estaba nuestro Señor Jesucristo, el gran profeta, pero el Hijo de Dios, el Dios viviente, vestido en vestidura sencilla, con todo el poder y la gloria del Padre para bendición de la humanidad. Y Él sigue estando ahí, sigue estando aquí,
por su Santo Espíritu en nuestros corazones para darnos la esperanza que nosotros tal vez estamos perdiendo. Hoy es una oración de esperanza la que tenemos que hacer. Hoy es una decisión la que tenemos que tomar. Clamar al Señor Jesucristo, quien es el mismo de ahora y por siempre, pero el primer clamor que Él va a escuchar es el clamor del arrepentimiento. Es el primer clamor que Él va a escuchar. Cuando el corazón está contrito, está humillado, está admitiendo las cosas ocultas, las cosas secretas, el pasado equivocado, cuando no se está aferrando a una tradición, no se está aferrando a una religión, sino está clamando a Jesucristo, el Hijo de Dios que murió en la cruz por nosotros, para decirle: Señor, el problema no es mi problema, el problema soy yo. El problema es mi vida, yo me he equivocado, he sembrado errores y ahora estoy viendo dolores y los estoy viendo en mí y quizá en la familia, pero en Él hay esperanza. Hay un salmo que termina diciendo: ¿y ahora qué haré? Pero luego contesta también: mi esperanza está en ti está mi esperanza. Quisiera orar en esta hora. No sé cómo va a ser su oración. No sé qué le dijo el Espíritu de Dios en su corazón. Yo no lo sé. Yo solamente le expuse y le compartí con emoción este pasaje y aquellos beneficiados, aquellos escenarios hermosos. Se los compartí. Usted lo puede escudriñar mejor y sacarle más espíritu, más bendición. Pero ahora puede ser que el Señor le haya hablado a su corazón, reconocer algo que tal vez usted no había reconocido. Quizás usted estaba dando algo por perdido y ahora de pronto el Señor le dice: no, yo te resucito tu esperanza. Y yo, joven, señorita, que has fallado, joven, señorita, que has desobedecido, joven y señorita, que te has equivocado, que estás ahí esclavizado o esclavizada. A ti el Señor te dice: a ti te digo, levántate, dice el Señor Jesús. Levántate en el nombre de Jesús. Corrige tu vida. No eches a perder la segunda parte de tu vida en la primera. Ahora el Señor te resucita tu oportunidad y te dice: levántate, recomienza, porque tengo planes para ti. Hagamos una oración, cada quien conforme lo que el Señor le haya dicho en su corazón. Lo importante de la oración es poner la fe en aquel al que se le va a pedir y el corazón humilde y creyente para que el clamor sea escuchado. De eso necesitamos para poder ver no solamente el milagro que meditamos en la Escritura, sino ver milagros hoy en el seno de nuestra familia, para tener testimonios que contar, inspiraciones que compartir con alguien que también conocemos y que está en problemas, quizá como nosotros, o peor. Le digo esto como para finalizar. Antes nuestros jóvenes andaban detrás de genios. Los inspiraban los genios de la música, los genios del arte, los genios de la poesía. Eso los inspiraba. Ahora algunos están un poquito como siguiendo a líderes deportistas sanos tal vez, pero la mayoría anda detrás de hombres y mujeres talentosos sin moral. Tristemente, son ídolos muertos, joven, señorita, son ídolos muertos. Mejor sigamos a Jesús. En Él está la vida, en Él está la oportunidad y en Él está la esperanza. Oremos. Bendito Señor y Dios, grande y eterno, todopoderoso, tu siervo decía: lento para la ira y grande en misericordia. A ti venimos con la vida que nos das. A ti venimos, bendito Señor, con la fe, invocando el nombre sagrado de Jesús, nuestro Señor, que murió por nosotros en la cruz, para traer nuestra vida, nuestra confesión, para traer también nuestra súplica, quizá nuestra desesperación. Bendito Señor, para que tú, en tu santa misericordia, tomes nuestra vida, nuestro caso, y hagas algo conforme a tu divina voluntad. No sé cuál es la necesidad, cuál es la situación de los que hoy han escuchado o escucharán este mensaje, pero tú sí lo sabes, Señor. Y yo sé que tus brazos están abiertos para consolar, para fortalecer,
para atender y para operar el milagro que sea necesario conforme a tu voluntad. Que conforme a la fe de los que oramos sea hecho. Así dice tu santa palabra. Y que de los testimonios nuevos que haya que contar, la gloria solamente sea tuya. Yo creo que tú no solamente fuiste el gran maestro que vino, el gran profeta que vino, el gran pastor que vino. Tú eres el Hijo de Dios que vino, y Dios en ti, el Padre en ti, Dios con nosotros, Emmanuel. Alabado y glorificado sea tu nombre, Señor Jesucristo. Así sea hoy y así sea por siempre. Y gracias, Espíritu de Dios, por los milagros que has regalado hoy. Amén. Muchas gracias por estar ahí, por su atención, y espero que usted nos cuente con alegría que quizá algún tiempo de luto se transformó en un ambiente de regocijo. Cuéntenoslo, porque eso nos va a fortalecer nuestro ánimo para seguir adelante compartiendo la palabra de Dios. Un abrazo y nos vemos pronto con el favor del Señor. Cambiaste y jamás volveré atrás. Me llevarás de gloria en gloria. Estoy listo para celebrar. Estoy listo para danzar. Nada ni nadie me detendrá, pues solo en Jesús tengo gozo. En la gozo y borró mi pasado tan doloroso. Glorioso, maravilloso, por tu gracia reboso de gozo. Me hiciste a tu semejanza, en ti yo he puesto toda mi confianza. Mi castillo fuerte es mi esperanza. Tú cambiaste mi lamento en danza. Y yo no sé qué fue lo que en mí viste. Yo no sé, pero me redimiste. Yo solo sé que no sé, que nueva vida me diste. Lo mejor que hice fue seguirte. 1.000.000 de versos quiero escribirte. Cómo no alabarte y bendecirte. Mientras tenga vida voy a servirte. Amén. Tengo